estoy intentando retomar el tema de los documentales que dejé un poco de lado cuando nos tuvimos que mudar por todo el aparataje, el estrés del momento y después por bueno, el cambio de ritmo, el cambio de vida, trabajo nuevo y todo eso. Así que por un tiempo lo dejé de lado, ahora estoy tratando de retomar. Y ya sabía hace unos años de una persona que vive acá en la isla grande de Chiloé, en un pueblo que se llama Cucao, que fabrica violines chilotes. Y me gustaría seguir explorando el tema de los violines. Ya hice ese mini documental con el luthier de violín tradicional europeo y ahora me gustaría explorar la fabricación de este violín en particular, el violín chilote o el rabel. Vine a Cucao aprovechando el fin de semana largo, suponiendo que acá iba a encontrar información de cómo contactar al caballero y bueno, ya encontré la información. Ahora estoy como a la espera de que me responda. Ojalá que se pueda, ojalá que me acepte que lo entreviste. Tal vez no ahora, pero más adelante, pero podemos tener una conversación inicial para ver cómo va a ser a futuro. Y bueno, y si me dice que no, de todas maneras el Paseo Bonito es un pueblo pequeño, pero los paisajes son muy bonitos. Acá está además despejado, voy a intentar sacar algunas fotografías nocturnas del cielo, de las estrellas, que en la ciudad se ve poco, o es muy difícil de lograr. Son las 5 de la mañana, hay 3 grados y la verdad es que en el auto está más calentito que a donde yo estaba durmiendo. No, o sea, estaba calentito debajo de la ropa de cama, pero tenía la cara súper helada porque no hay calefacción. Así que uno está calentito solamente adentro de la ropa de cama. Me desperté, fui al baño y después como que no me pude volver a dormir, así que dije ya, voy a aprovechar, tratar de tomar más fotos afuera en la noche. Así que me vestí y ahora estoy aquí, listo para partir de nuevo. Decía que incluía huevitos el desayuno. Yo creo que eran como 4 huevos revueltos. Era la paila llena. Ya se me acabó el pan, pero me lo estoy comiendo igual porque además no creo que almuerce. Y además ya tenía hambre. Ah, estaba bueno. Y ahora a seguir andando. Voy en busca de un mirador para ver si hay buena fotografía por ahí. Y no me ha respondido el caballero, así que todavía no sé si voy a poder hablar con él este fin de semana por lo menos. Tal vez simplemente será para la otra. Cuando me responda más adelante, al menos tengo un número de teléfono que se me va al buzón de voz nomás. Pero ojalá que me pueda responder más adelante y nos pongamos de acuerdo para venir en otra ocasión y ahí lo grabo. Al final pasé ese día simplemente paseando, buscando lugares para sacar alguna foto bonita o grabar un poco de video. Todavía no me ha contestado el caballero, yo no sé si es porque, bueno, vi en un reportaje que él parece que ni siquiera tiene electricidad. Así que si es que me dieron el número de teléfono de un celular y yo dije, pucha, ¿y dónde lo cargará si no tiene electricidad? No sé si lo use, no sé cada cuánto tiempo lo use. A lo mejor es un número que ya no es válido. Pero voy a tratar de contactarme con alguna organización cultural o biblioteca de la zona para ver si me pueden dar un contacto y
bueno, y echar a andar la máquina para ver si esto funciona. Además, mi amigo Paul, que fue mi profe de violín un tiempo, y bueno, él es violinista, está interesado también en el tema, así que por ahí lo estoy molestando para que me ayude a investigar sobre la fabricación misma y sobre el caballero y sobre otros instrumentos que son variantes del violín europeo que están tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica. Así que vamos a ver qué podemos aprender también al respecto. Hay una cosa que no les habíamos contado. Cuando salimos los dos, por ejemplo, cuando vamos al supermercado o a dar una vuelta, tenemos que dejar la puerta cerrada con llave, que antes no lo hacíamos, porque Lila aprendió a saltar sobre la manilla de la puerta y un día llegamos y encontramos que la puerta estaba abierta. Así que un día dejé la cámara escondida y salimos al supermercado y cuando volvimos encontramos que Lila había saltado varias veces. Ahí les voy a estar contando un poco más a medida que tenga algún progreso en lo del documental o en el tema del violín chilote en general.